tal, queridos colegas? Vamos a iniciar esta mesa redonda de nuestro querido país, Perú, conformado por los diferentes especialistas en disfagias que tenemos y que hoy compartirán un poquito de sus conocimientos y experiencias. Iniciaremos con el licenciado Carlos Antequera, quien es fonoaudiólogo egresado de la Universidad Cayetano Heredia, quien tiene formación en rehabilitación de la deglución y terapia vocal. Ha hecho una certificación del método de NMD y electromiografía en trastornos deglutorios y la motricidad orofacial en Prostin, Chile. También se ha capacitado en la rehabilitación de la deglución en el adulto con Prostin, Chile, y cursos de manejo fonoaudiológico de pacientes con traqueostomía, también con Prostin, Chile. Dentro de su manejo vocal, presenta capacitaciones sobre alteraciones benignas y estructurales por la fonoaudióloga Patricia Farías, rehabilitación fisiológica de patologías de la voz por el doctor Marcos Guzmán, y el curso de manejo de kinesiotape y rehabilitación vocal. También tiene formaciones complementarias, como ha llevado talleres internacionales de manejo de tronco con la técnica de FNP. Asimismo, actualmente es coordinador académico del Centro de Neurorehabilitación René y es ponente invitado en diferentes universidades como instituciones. Sin más preámbulos, con ustedes el licenciado Carlos Antequera. Más que contentos de trabajar junto a la SLAD y a otras asociaciones de hermanos países en este evento gratuito por el Día Mundial de la Disfagia. Porque sí, la disfagia debe ser sin fronteras, pura ciencia, cultura y práctica clínica. Así que nosotros vamos a hablarles sobre la disfagia orofaringia post-ACV, que es un tema interesantísimo y muy importante de difundir y seguir debatiendo constantemente. Vamos a empezar hablando de la prevalencia de la disfagia post-stroke. ¿Cuál es la prevalencia? ¿Cuáles son los datos? ¿Cómo está estimado la aparición y la permanencia de la disfagia orofaringia? Vamos a dar unos datos claves sobre aquello. Mi nombre es Carlos Antequera, soy fonoaudiólogo y estoy muy contento una vez más de poder participar en este evento. Sean bienvenidos y vamos a comenzar. Primero les voy a mostrar ese artículo del 2016. Es una revisión sistemática. O sea, aproximadamente unos 11 años. ¿Por qué les muestro esto? Porque quiero que contextualicemos y veamos cómo es que ha cambiado o qué tanto ha podido evolucionar el diagnóstico certero de la disfagia después de un evento cerebrovascular desde el 2016, y ahora vamos a ver artículos mucho más modernos. Takizawa y colaboradores hacen esta revisión sistemática en la cual van a utilizar estas bases de datos como Medline, Envase, de Cochrane Library, Prospero y algunas websites específicas de cada patología, es decir, de las asociaciones de las patologías que se encontraron. Se van a ver la prevalencia de la disfagia en el ACV, la enfermedad del Parkinson, enfermedad del Alzheimer, un TEC, traumatismo encefalocraniano, y la neumonía adquirida en la comunidad, es decir, la que no es adquirida en un centro de salud. Y se recolectan entre los artículos países de Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, Italia, España, Reino Unido, Japón, China y otras regiones que no nos llegan a mencionar. La calidad de los estudios están verificados por la escala Strobe para poder asegurar que sean estudios que tengan un nivel de evidencia por lo menos moderado. Se encuentra que de las 1.207 publicaciones, solo 33 cumplieron los criterios de inclusión. Se encuentran 24 en ACV, 6 en Parkinson, 2 en TEC y 1 en neumonía. No se encuentran a esta fecha, según los autores, bibliografía relacionando la disfagia orofaringia con la enfermedad del Alzheimer. Vemos ya de pronto que hay un mayor número de estudios en ACV. Es decir, ¿por qué? Porque hay una gran población y también porque es una patología bastante común en general. Entonces tenemos que hay una prevalencia bastante variable en los artículos, desde un 8.1 hasta un 80%, es decir, hay un rango dinámico muy amplio en el porcentaje de la prevalencia de la disfagia.
Entonces, este rango amplio se debe también a que hay una gran variabilidad de estudios, ¿verdad? Y que por lo tanto necesitamos aumentar la cantidad de estudios y sobre todo los estudios con alto nivel de evidencia y alta robustez metodológica para poder ser más cercanos a la verdad, para poder encontrar más un dato más preciso de acuerdo a la población. Sigamos con otro artículo. Este artículo se publica en el 2025 que habla sobre un análisis integrado de la prevalencia de la disfagia orofaringia después de un stroke o ACV y también con otros factores que pueden influenciar. Xiaopeng Wen y sus colaboradores realizan este estudio, que es un metaanálisis en base a algunas bases de datos que podemos ver ahí, donde se repiten sobre todo PubMed, Embase o Scopus. La literatura es en idioma inglés desde el 2005 hasta mayo del 2022. En ese rango de tiempo van a buscar todos los artículos que se han encontrado. También se utiliza mucho el Joanna Briggs Institute Critical Appraisal, que es un método para poder tener lo mejor para poder encontrar el nivel de evidencia más robusto con respecto a los artículos. Y es importante, ya que no se pueden aceptar artículos que no tengan esa robustez metodológica. Se encontraron 95 estudios donde se llega al millón de pacientes, donde se encuentra en la prevalencia de disfagia orofaringia de post-ACV, que es del 38.57% a nivel global, que es un dato no menor, ya que significa que de cada 10 personas que han tenido un ACV, por lo menos 3 tienen o van a presentar disfagia orofaringia. Sudamérica tiene la más alta prevalencia con 52.3%. Este también es un dato poderoso, ya que entre todo el mundo se encuentra que en Sudamérica hay más prevalencia. ¿A qué se puede ver? Esos factores tienen que estudiarse. Y eso remarca la necesidad de seguir trabajando en crecer en el análisis y el estudio de la disfagia en Sudamérica. Las mujeres tienen más riesgo que los varones, y en ACVs tenemos que el ACV hemorrágico y en el hemisferio derecho y el síndrome de circulación anterior total están asociados con el mayor riesgo de presentar disfagia. Vayamos con otro artículo que se realiza en el 2021, unos años antes, que es un dato que quiero añadirles, donde habla sobre la disfagia después de una cirugía cardíaca, cuál es la prevalencia y qué factores van a estar asociados. Esto lo realiza Plowman y colaboradores para la revista internacional de cirugía cardiovascular. ¿Por qué le muestro esto? Porque este es un diseño metodológico un poco distinto. Es un estudio prospectivo en un centro específico. ¿Por qué les muestro esto? Porque el estudio dentro de un centro específico, por más que sea una semilla pequeña, es una semilla al fin y al cabo. Entonces suma a poder crear una comunidad. Entonces no necesariamente todos los estudios tienen que ser revisiones sistemáticas. Sin embargo, es lo mejor, pero siempre se puede trabajar desde un pequeño grano de arena, ¿no? Se evalúan a pacientes post cirugía cardiovascular sin historial de disfagia. Se va a realizar FES, que ya pronto vamos a ver con el doctor David Parra cómo es que se realiza y cuál es la utilidad de este examen instrumental en las 72 horas post-extubación, y se va a calificar el video con dos escalas: la escala de penetración y aspiración, PAS, y la escala de severidad de residuos de orofaringe, de Yale, YRS, por dos evaluadores cegados para que puedan calificar cómo es que están los residuos, si hay penetración o si hay aspiración. De los 182 pacientes, solo 11 fueron clasificados como seguros, es decir, que no tuvieron ni penetración ni aspiración. 118, es decir, el 65% de la muestra, fueron confirmados con penetración, el residuo llega a la glotis, y 53 fueron confirmados como aspiradores, es decir, que pasa la laringe y va a vías aéreas superiores. Este es un número no menor. Es más, dentro del número de aspiradores, la aspiración silente ocurrió en el 53% de los aspiradores. La aspiración silente significa que no hay una tos que puede evidenciar que se está creando la aspiración, es decir, no se detecta en el momento, por lo cual es necesario con mucho más ahínco la intervención. Acá podemos ver este gráfico que está creado por Plowman et al. En el 2021, la penetración el 65%, aspiración 29%, pero solo el 6% de pacientes post cirugía cardiovascular presenta esta seguridad. Esto reafirma la necesidad y la importancia cardinal de trabajar, de evaluar a tiempo y de rehabilitar las disfagias. Volvemos al tema de
el ACV. Y tenemos este estudio del 2024 realizado por Song y colaboradores, donde se habla de la prevalencia, los factores de riesgo y los resultados después de una disfagia, después de un stroke. Es una revisión sistemática y un metaanálisis. Este estudio es interesantísimo porque se buscaron estudios observacionales relacionados a la disfagia después del stroke. Se realiza una revisión sistemática y metaanálisis en concordancia con Prisma y MUS, que son dos directrices para poder hacer este metaanálisis. Se utilizan varias bases de datos que ya conocemos y se va a buscar el rango de tiempo el rango de tiempo de la publicación desde que se encuentre hasta el 2022. Después de varios estudios, solo 34 cumplieron con todos los criterios y se encontró, por ejemplo, que hay estudios desde 1998 hasta 2022, desde 29 participantes hasta 12.276 participantes en hospitales. Y se recalca que la calidad de los estudios en su mayoría era moderada, es decir, que falta esa robustez que obviamente necesita recursos de todo tipo para poder impactar y para poder tener un estudio mucho más preciso. La prevalencia global, según este estudio y metaanálisis, del 46.6% de disfagia en pacientes post-ACV. Es decir, que de cada 10, 4 pacientes por lo menos van a presentar disfagia orofaringia después de un ACV. Este dato se contrasta con lo que les comenté al principio, hace 11 años, donde se encontraba que la prevalencia podría ser muy variable, hasta un 80%, pero desde un 8.1. Y con el dato que les comenté en el siguiente estudio, que era del año 2025, donde la prevalencia estaba en 38.57 a nivel global y 52.3 a nivel de Sudamérica. En global, según este estudio, es de un 46.6. Este estudio tiene mayor peso científico que los otros, así que nos da también una idea. Pero vamos viendo que sí es un número importante, ¿no? Y la aspiración silente también se va a ir evidenciando. Ahora fíjense, en este gráfico producido por Song et al. Se pueden ver los países que se encontraron a nivel mundial, cuál es la prevalencia. Vemos que tenemos América, Canadá con un porcentaje, Brasil que sí supera el porcentaje que es Sudamérica. Entonces sí se encuentra ese mayor porcentaje sobre todo en Brasil, pero fíjense en Australia también hay un porcentaje un poco mayor. Entonces esto refuerza que la prevalencia puede ser distinto en cada país porque la población, los servicios de salud, la calidad demográfica es distinta en cada país. Así que hace necesaria la evidencia de prevalencias de disfagia orofaringia en cada población. El estudio debe ser importante. Y claro que sí, también muestran estos autores estos cuadros donde vamos a poder ver en la parte derecha qué tipo de diagnóstico utilizaron para poder estudiar la disfagia. Y vemos que utilizan entre clínica e instrumental. Vamos a hacer ahora la diferencia y profundizar un poco más entre la evaluación clínica y instrumental con los siguientes ponentes. Así, no se despeguen, muchas gracias y continuamos. Como segundo invitado a esta mesa redonda tenemos al fonoaudiólogo Iván Ramos Gutarra. Iván es un fonoaudiólogo egresado de la Universidad Federico Villarreal. Asimismo, ha hecho los estudios de cirujano dentista, es especialista en motricidad orofacial y disfagia, es ponente invitado a nivel nacional e internacional. Actualmente es presidente de la Comunidad Latinoamericana de la Motricidad Orofacial, CEMOL, y miembro del comité de editorial de la RevMof. Con ustedes los dejo en mejores conocimientos con el licenciado Iván Ramos Gutarra. No podemos dejar de lado un tema muy importante en este día, como es el manejo de la disfagia en el paciente con ACV, de la evaluación al tratamiento. Recuerden algo importante, el ACV representa la segunda causa de muerte y la primera de discapacidad en adultos. A nivel mundial, 15 millones de personas sufren un ACV por año, de las cuales 5 millones mueren y 4 millones quedan con alguna discapacidad permanente, dentro de ellas los trastornos de la deglución como la disfagia.
Recuerden que esto es una carrera contra el tiempo. Cada 30 minutos fallece una persona o queda discapacitada. Las personas que sufren un ACV o derrame, como es comúnmente conocida, tienen más o menos 5 horas como máximo para recibir un tratamiento oportuno. Y el tiempo, entonces, es el aspecto más crítico para la atención de estos pacientes. Muchos de ellos quedan con secuelas, dentro de ellas la dificultad para digerir. Esto es de interés no solamente para los profesionales de salud, sino para todo el público en general. Y tenemos herramientas que pueden detectar rápidamente cuando una persona está sufriendo un ACV. Por ejemplo, tenemos el FAST, tenemos el rápido, el corre, entre otras. La escala NIS se usa también para hacer una detección precoz, pero también para tomar decisiones en las instituciones de salud. ¿Por qué es importante tratar la disfagia después de un ACV? Pues miren, tenemos estudios muy serios que nos dicen que de los pacientes que están hospitalizados por ACV, casi la mitad tiene disfagia y muchos de ellos tienen problemas no solamente para la eficiencia, sino también para la seguridad. Y la supervivencia de estos pacientes empeora con la disfagia. ¿Ok? Eso es un dato muy importante. Y por supuesto, el gasto, en este caso del Estado, ¿no? En los hospitales sobre todo. Esto empeora la permanencia en el hospital. O sea, la disfagia alarga la permanencia en el hospital de los pacientes que sufren este trastorno. Y por supuesto, hay muchas infecciones respiratorias y la mortalidad puede empeorar con la disfagia. Entonces, tenemos evidencia de que muchos de estos pacientes hacen neumonía y muchos de ellos también llegan a la muerte. Ahora, es importante determinar siempre la patología de base, en este caso el ACV, pero también los estadios, que esto es clave para la evaluación e intervención. Entonces, hoy en día tenemos muchos estudios serios de qué es lo que yo puedo encontrar en mis pacientes que han sufrido un ACV en el encéfalo, por ejemplo. Entonces, esto me sirve para predecir, para adelantarme a lo que yo pueda ver en la evaluación y, por supuesto, en el tratamiento. Sabemos que un paciente después de un ACV y con disfagia se puede complicar, ¿verdad? Muchos de ellos llegan a la desnutrición, deshidratación, infecciones respiratorias frecuentes, neumonía y muchos de ellos también a la muerte. ¿Esto se puede prevenir? Claro que sí, con una buena evaluación y con un tratamiento oportuno y objetivo. Entonces, cuando hablamos de evaluación, hablamos de que cuando tenemos la sospecha de un paciente con trastornos de la deglución, lo correcto es hacer un despistaje, un triaje, un screening, que estas pruebas de detección generalmente, no todas, están hechas para todo el equipo multidisciplinario, porque estamos seguros de que la detección temprana pues mejora la calidad de vida de los pacientes y por supuesto menos posibilidades de quedar con alguna discapacidad. Entonces, la detección temprana se puede hacer con muchas herramientas que tenemos validadas en esta población y si nosotros encontramos que sale positivo, pues entonces debemos derivar, o si nosotros somos los especialistas, hacer una evaluación un poco más minuciosa con una evaluación clínica, donde incluyamos la salud bucal, el reflujo gastroesofágico, una evaluación nutricional. Recuerden que la desnutrición de los pacientes con disfagia es proporcionalmente directa a la gravedad. ¿Ok? Y bueno, también tenemos que, evidentemente, no en todos los casos, por eso es una evaluación exhaustiva, en muchos de los casos pedimos una evaluación instrumental, con el objetivo de saber exactamente qué está pasando aquí y qué estrategias puede usar objetivamente. Entonces, basado en la evidencia, tenemos muchas evaluaciones de detección, como las que ustedes están viendo, el ITEN, el GUS, la evaluación de MAN, el TOR, BST y la evaluación multidisciplinaria, por supuesto. Em,
Pero algo importantísimo, y esta es una recomendación no solamente de las instituciones a nivel mundial, sino también a nivel estatal, por ejemplo, acá en Perú, y es que debemos usar evaluaciones validadas en una población específica, ¿no? Que demuestren sólidas propiedades psicométricas, o sea, que tengan buena sensibilidad. Y de repente lo más importante, tenemos que capacitar a todo el equipo multidisciplinario para tener el mismo objetivo. Ellos puedan usar algunas pruebas de detección. Pues tenemos evidencia de todas las pruebas que tenemos, que son de detección, evaluaciones de la parte cognitiva, de la comunicación, porque muchos de los pacientes no solamente tienen disfagia, sino tienen un problema de disartria, un problema de habla, un problema de lenguaje como una afasia. Entonces es importante tener todos estos materiales. Las diferentes escalas, las evaluaciones de calidad de vida para saber cómo se siente mi paciente con el tratamiento, el estado de salud bucal, de reflujo. Es muy frecuente tener pacientes con reflujo. Tenemos evaluaciones también de la masticación, como por ejemplo el TOMAS, eh, entre otras, y evaluaciones no estandarizadas, como por ejemplo las evaluaciones clínicas, que es muy importante. No tenemos una validada en ACV, pero sí tenemos muchos modelos de gente que ha ido estudiando ya mucho tiempo y ha propuesto algunos protocolos. Y esto es muy importante porque no solo tratamos la deglución, tratamos a un ser humano y que viene no solamente con un trastorno en la deglución, sino viene con un problema de disartria, viene con un problema de afasia, viene con un problema emocional, viene con un problema también a nivel de miembros superiores, inferiores, que si bien es cierto, esto lo trata otro profesional, pero yo tengo que entender qué está pasando y cómo yo puedo ayudar al equipo multidisciplinario. Entonces tenemos diferentes evaluaciones. Por ejemplo, hoy podemos y debemos tener este algoritmo que nos puede decir usando la escala NIS, por ejemplo, cuándo yo puedo evaluar y tratar con alimentos, ¿verdad? Es más, cuando yo decido hacer una videofluoroscopía, porque en muchos de los casos a veces no se debe hacer esta prueba instrumental, porque evidentemente son pacientes que se están aspirando todo el tiempo y no van a regresar a la vía oral. Entonces tenemos una de las pruebas más usadas como el ITEN, que es un cuestionario de fácil aplicación que se puede enseñar a todos los profesionales para hacer la detección precoz, validada con los estándares de oro, como es una videofluoroscopía, un FIS, y en diferentes poblaciones, no solamente en ACV. Esta es la prueba, es muy fácil de hacer, ¿no? De igual a 3 o mayor a 3 se califica como positivo y no solamente sirve para detectar, sino también podría verse cómo está, digamos que la evolución, en este caso, de la disfagia. Otras pruebas como la de 3 onzas de agua con una sensibilidad más o menos aceptable. Tenemos también otro como el GUS, que utiliza no solamente agua, sino también otras texturas y también alimentos sólidos, por ejemplo. Tenemos el MEC, que básicamente que usa tres texturas, líquido, néctar y pudín, y tiene un algoritmo, y estos son los materiales necesarios para su aplicación. Y una de las que tiene tal vez mejor sensibilidad, que es el TOR BSST, que es una prueba muy fácil de hacer, con una sensibilidad del 96% y que cualquier profesional capacitado lo puede realizar para hacer una detección precoz. Estos son los materiales y por supuesto tenemos muchas evaluaciones para hacer la parte clínica que pueda complementar nuestra detección. Muchas gracias. En estos momentos tenemos al doctor David Parra, quien también nos va a compartir su experiencia en esta mesa redonda sobre el trabajo que él realiza aquí en Perú de disfagias, ¿no? El doctor David Parra ha hecho el doctorado en Ciencias de la Educación, es magíster en neurociencias y especialista en motricidad orofacial
por la CEFAC y por la Universidad Federico Villarreal. Actualmente es miembro de la International Association of Orofacial Myology, IAMO, y de la Asociación Brasileña de la Motricidad Orofacial, ABRAMO. Y actualmente es directivo de la Asociación Peruana de Disfagia. Es docente de pre y posgrado de la Universidad Nacional Federico Villarreal y trabaja en el Hospital Guillermo Almenara Irigoyen de eSalud. Tanta carrera, tanta experiencia, doctor. Dejo para que todos nuestros colegas puedan escucharlo y poder compartir del manejo que usted tiene. Gracias. Hola, soy David Parra Reyes de Lima, Perú, fonoaudiólogo especialista en motricidad orofacial y disfagia. Hoy, 12 de noviembre, Día Mundial de la Disfagia, les comparto este interesante tema titulado Evaluación clínica de la disfagia en el paciente con ACV, pruebas instrumentales. Vamos a empezar con la primera, que es la videofluoroscopía de la deglución, ¿no? Es una exploración radiológica dinámica que utiliza rayos X y contraste de bario para observar en tiempo real las fases tanto oral, faríngea y esofágica de la deglución. Es un método de referencia, un gold estándar, para valorar la fisiología y la seguridad del proceso deglutorio. Los objetivos principales es analizar la coordinación y eficacia de la deglución, detectar aspiraciones o penetraciones traqueales, incluso las silentes, identificar alteraciones funcionales o estructurales, también evaluar la efectividad de estrategias compensatorias, tanto posturales, maniobras, etc. Algo muy importante, determinar recomendaciones terapéuticas y dietéticas personalizadas. ¿Cómo es el procedimiento? El paciente sentado en posición lateral o anteroposterior, ¿no? Va a ingerir alimentos con diferentes consistencias mezcladas con bario, ¿no? El registro queda en video de deglución mediante fluoroscopía continua. El análisis hace cuadro a cuadro de movimientos y posibles disfunciones. Aquí se va a observar la coordinación entre la respiración, ¿no? y la deglución. También el inicio de reflejo deglutorio y tiempo de tránsito. Cómo está la elevación yoidea y la periapertura del esfínter esofágico superior. Si existe la presencia de residuos faringios. Si existe fundamentalmente penetración o aspiración de material hacia la vía aérea. Dejo algunas ventajas y limitaciones con respecto a este estudio. Asimismo, también vamos a tener, ¿no? la fibroendoscopía de la deglución o FIS, ¿no? Es conocida también endoscopía de la deglución con fibra óptica. Es una técnica instrumental que permite observar directamente las estructuras faringolaringeas, ¿no? durante el proceso de deglución mediante la introducción de un endoscopio flexible por la fosa nasal hasta la nasofaringe. Esto fue descrito por primera vez por Langmore y colaboradores en 1988 y constituye, junto con la videofluoroscopía, uno de los métodos de referencia en la valoración instrumental de la disfagia, ¿no? Tiene por objetivo evaluar la integridad anatómica y funcional de las estructuras faríngeas y laringeas, identificar aspiraciones, penetraciones, residuos o fugas durante el proceso de deglución, también valorar la sensibilidad faríngea y laringea, observar movilidad y cierre glótico, como el reflejo tusígeno y eficacia de la tos también. Comprueba el efecto de estrategias compensatorias y maniobras terapéuticas en tiempo real. Vamos a ver el procedimiento. El paciente se coloca sentado en una posición erguida con una buena iluminación y colocación activa, ¿no? del paciente directamente. Se introduce el fibroendoscopio flexible por la fosa nasal hasta situarlo sobre el paladar blando, permitiendo visualizar la nasofaringe, orofaringe, pilotis y principalmente la laringe. Aquí se observan, ¿no? Diferentes tipos de alimentos en los cuales se van a administrar, sea alimentos líquidos, sólidos, semisólidos, en el sistema ITSI que estamos manejando. Por ejemplo, un colorante verde o azul o blanco o en diferentes consistencias, ¿verdad? Se realizan movimientos de las estructuras durante el proceso de deglución, registrándolas como tal, ¿no? Y se observan signos de retención, penetración, aspiración,
¿no? Pueden aplicarse también a maniobras terapéuticas para ver cambios posturales, maniobras deductores o uso de espesantes para determinar su efectividad, ¿no? Aquí es muy importante observar algunos parámetros que se evalúan, como la anatomía y fisiología de las estructuras laringeas y faringeas, cómo está el cierre velofaringeo y el movimiento de la epiglotis, presencia de secreciones antes, durante y después de la deglución, si existe penetración o aspiración de material alimenticio, cómo está la eficacia de la tos, ver cómo está la limpieza en la vía aérea. También se observa si existen residuos postdeglutorios en valléculas, senos piriformes, etcétera, ¿no? En conclusión, es una herramienta muy segura, versátil, complementaria a la videofluoroscopía, ¿no? Que permite la valoración dinámica, funcional y directa de la deglución, ¿no? Especialmente para el diagnóstico, seguimiento de pacientes con disfagia orofaringia, de origen neurológico, funcional y hasta psicógenos, ¿no? Tanto en equipo hospitalario como ambulatorio y de trabajo multidisciplinario. También tiene sus ventajas y limitaciones, que le dejo aquí para que puedan revisar con calma. Luego tenemos la evaluación instrumental de la deglución denominada FES-ST, ¿no? Que es la fibroendoscopía de la deglución con sensibilidad laríngea, ¿no? Es una técnica más avanzada, ¿no? Que deriva del FES, ¿no? Que, como decíamos, incorpora, ¿no? Como evaluación objetiva la sensibilidad laríngea, ¿sí? Que esto fue desarrollada por Aviv y colaboradores desde el año 1993 con el propósito fundamental, ¿no? De complementar la observación visual de la deglución mediante medición funcional de los reflejos sensoriales y faringios y laringios, que es muy importante, ¿no? Entonces aquí es una herramienta que nos permite valorar tanto la fase faríngea de la deglución como la integridad sensorial de la vía aérea superior, que son elementos claves para prevenir aspiraciones silentes y diseñar también intervenciones terapéuticas específicas. Sí, aquí el objetivo es evaluar principalmente la función sensorial laringia y faringia para ver cómo están los reflejos protectores de ello, ¿no? Identificar también la presencia de hipoestesia o anestesia laringia, que son factores de riesgo para aspiraciones no percibidas, ¿no? Analizar la seguridad y eficacia de la deglución, observando coordinación entre la fase sensorial y la fase motora de la deglución, ¿no? Determina también una respuesta muy importante a reflejos protectores, como el reflejo de cierre glótico, reflejo tusígeno, ¿no? Y complementa los hallazgos de las estructuras y funciones del FES con los datos cuantificables de la sensibilidad. Vale decir también de que esto se utiliza a través de un endoscopio flexible modificado, ¿verdad? En el cual va a incorporar un aire conectado con generador de pulsos de aire calibrados, habitualmente entre 2 y 10 milímetros de mercurio, ¿no? Aquí se observa directamente, ¿no? La función específica de la sensibilidad en el repliegue aritenoideo o recesos interaritenoideos y altas zonas sensibles de la laringe, que es muy importante, ¿sí? Posteriormente a ello vamos a encontrar una evaluación muy importante que es, esa esofagoscopía transnasal, ¿no? Aquí también denominado TNE, ¿no? Por su evaluación clínica instrumental en la deglución, ¿no? Es una técnica endoscópica mínimamente invasiva que permite visualizar el tracto digestivo superior, principalmente nasofaringe, orofaringe, hipofaringe y esófago, ¿no? Mediante la introducción, ¿no? De un endoscopio flexible a través de la fosa nasal sin necesidad de sedación y anestesia general. Esto es muy importante, ¿no? Entonces, en el contexto de esta evaluación instrumental de la difagia, ¿no? Es complementaria a la videofluoroscopía o el FES, ¿no? Proporcionando información detallada principalmente en la fase esofágica, ¿no? Aquí tenemos como objetivo evaluar tanto la morfología como la motilidad, ¿no? Del esófago en pacientes con disfagia esofágica propiamente dicha, ¿no? Vamos viendo aquí
que tengamos dificultades también para detectar algún tipo de estenosis, anillos divertículos, masas o inflamaciones que dificulten el tránsito del bolo. Se observa también, ¿no?, la competencia del esfínter esofágico superior, muy importante, que no se determina en otros estudios de una manera más precisa y específica, principalmente la coordinación entre la faringe y el esófago. Se identifica un cambio de reflujo gastroesofágico o residuos postdeglutorios por retención del contenido alimenticio, ¿no? Y es también importante mencionar de que puede tomarse biopsias o muestras en casos sospechosos de alguna patología en mucosa, ¿no? El procedimiento se coloca al paciente sentado, propiamente dicho, ¿no?, en posición vertical tras la aplicación de una anestesia tópica vía nasal, ¿no? Se introduce el endoscopio flexible ultrafino de unos 4 o 5 milímetros de diámetro por la fosa nasal hasta el esófago proximal, ¿no? El explorador visualiza en tiempo real cómo está la nasofaringe, orofaringe, la hipofaringe, el esfínter esofágico superior y el cuerpo esofágico principalmente, ¿no? Se puede también administrar agua o alimento líquido coloreado, ¿no?, para evaluar el tránsito esofágico. El procedimiento se graba posteriormente para que lo vayan analizando, es documentado, ¿no? Alteraciones estructurales, funcionales, que es muy importante, ¿no? Entonces, se observa la integridad anatómica del esófago, del esfínter esofágico superior, la motilidad esofágica, cómo está el peristaltismo, su amplitud, coordinación. Entonces, ahí existe o no presencia de obstrucciones, tanto mecánicas como funcionales, ¿no? Ver cómo está el reflujo en la retención del material alimenticio, la sensibilidad de la mucosa y respuesta a la estimulación que se está brindando en este examen, y presencia de secreciones anormales, como signos inflamatorios también, tales esofagitis, candidiasis, ulceraciones, etcétera, ¿no? Un procedimiento muy importante. ¿Ven? También tiene sus limitaciones y ventajas, que lo dejo aquí para que puedan revisarlo con mayor calma. Por último, tenemos la nanometría esofágica de alta resolución, ¿no? Es una técnica diagnóstica instrumental que mide de manera cuantitativa y objetiva, ¿no?, las presiones y la coordinación muscular generadas a lo largo del esófago durante la deglución, ¿no? Se emplea para evaluar la función principalmente motora del esófago y sus esfínteres, tanto el esfínter esofágico superior como el inferior, permitiendo detectar alteraciones funcionales que no son visibles mediante estudios estructurales como la biofluoroscopía o la esofagoscopía, ¿no? Aquí vamos a encontrar, ¿no?, que evalúa diferentes presiones, vamos a observarlo, durante la coordinación de las contracciones esofágicas durante la deglución, ¿no? Aquí es importante analizar también la función y relajación de los esfínteres esofágicos, tanto superior como inferior. Se indican también en trastornos motores para poder identificar acalasia, espasmo esofágico difuso, esófago hipercontráctil o inefectivo. Para también diferenciar disfagias orofaringeas neurogénicas de las de origen esofágico también neurogénicas. No, aquí se correlacionan muy importante los signos de disfagia con alteraciones funcionales específicas a nivel de esófago, ¿no? Aquí lo importante es observar de que el paciente tiene que estar ayuno más o menos 6 horas, ¿no? Se introduce una sonda nasométrica fina y flexible por fosa nasal hasta el estómago, que contiene múltiples sensores de presión distribuidos a lo largo de su longitud. El paciente realiza degluciones repetidas, ¿no?, de pequeñas cantidades de agua o alimento, mientras el sistema, ¿no?, va generando y registrando algunas variaciones de presión. Los datos se visualizan en un gráfico topográfico de alta resolución, donde los colores representan diferentes niveles de presión en tiempo y espacio, ¿no? Es muy importante observar aquí, ¿no?, que nos identifica la presión basal del esfínter esofágico superior y su relajación durante el proceso de deglución, el peristaltismo esofágico, cómo está la secuencia, amplitud, velocidad de las ondas contráctiles, la presión y relajación también del esfínter esofágico inferior, coordinación, algo muy importante entre las fases faríngeas y esofágica, y también la identificación de patrones anormales, por ejemplo, contracciones simultáneas, ¿no?, aperistalsis, esófago hipocontráctil o espástico, ¿no? Es muy importante observar esto
¿no? Que también nos va a permitir diferenciar entre trastornos estructurales, neuromusculares y funcionales, ¿no? Guiando así un tratamiento más adecuado para cada paciente, siempre desde un enfoque multidisciplinar, ¿sí? Para mí ha sido un gusto estar con ustedes, presentarles este tema muy importante sobre evaluaciones instrumentales de la deglución. También decirles, ¿no? Que esta nanometría puede tener limitaciones y ventajas, ¿no? Que la dejo aquí. Para mí ha sido un honor estar con ustedes y que sigan disfrutando de este gran evento. Feliz día de la disfagia. A continuación tenemos la participación de la magíster Ángela León, quien tiene una maestría en gestión en servicios de la salud, segunda especialidad en motricidad orofacial, docente contratado en pregrado y posgrado de la Universidad Federico Villarreal y tutora de internado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Es miembro de la comisión ad hoc del Colegio de Tecnólogos Médicos Peruano, miembro de la Junta Directiva de RNE Centro de Rehabilitación Neurológica, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Peruana de Disfagia y miembro de la Asociación Peruana de Terapeutas del Lenguaje. Sin más que decir, bienvenida, Ángela León. Soy Magíster Ángela León. En esta oportunidad tengo el agrado de poder compartir el tema sobre escalas de severidad para pacientes con disfagias, de aquí desde el Perú, desde la Asociación Peruana de Disfagia. Les deseo a todos los colegas que trabajan con esta linda patología un gran día de efemérides. Vamos a iniciar definiendo qué es una escala de severidad y para qué nos sirve la escala de severidad principalmente, ¿no? Las escalas de severidades clasifican las diferentes dificultades que presenta el paciente para deglutir en diferentes niveles las diferentes contexturas de alimentos o sus propias secreciones. Esto permite a los clínicos a poder formular un plan de tratamiento personalizado y especializado para poder monitorear la condición de evolución de nuestros pacientes. Dentro del objetivo más resaltante que podemos tener, yo diría que la escala de severidad nos ayuda a poder determinar, es algo muy importante, determinar la severidad y poder implementar un adecuado tratamiento para nuestros pacientes. Estas dos características son los objetivos más resaltantes e importantes de poder manejar una escala de severidad consensuada y validada sobre todo. Tenemos esta escala funcional de deglución, que es el Fujishima. Es una escala de severidad con una validez de un valor un poco alto, porque va desde 0.70 a 0.90, según los estudios psicométricos que realizó Films. Pero, sin embargo, la dificultad de esta escala de severidad es que solamente fue tomado en un centro. Es la muestra de un solo centro. Esto quiere decir que su resultado consensual es un poco sesgado, pero asimismo se divide en 3 ítems grandes que como es severo, moderado y leve, y cada uno de ellos se dividen en subítems según el acompañamiento que presenta, como en el nivel severo, que va desde una cero ingesta por vía oral y una alimentación total por vía enteral o parenteral, según sea el caso del paciente, como a un nivel leve donde el paciente puede consumir todo tipo de contexturas en forma independiente. Luego tenemos otra escala de severidad que lo plantea Mónica Trovato en su libro, ¿no? Y con sus colaboradores en el 2018, que es una clasificación sencilla, no simple, práctica de utilizar también, que va desde lo normal hasta lo muy severo. Ella considera 5 niveles, que es normal, leve, moderado, severo y muy severo. Esta clasificación es un poco práctica porque nos dan indicadores, nos dan características tanto de la fase oral como la fase orofaringia, por donde el alimento va a transitar, y nos da unas indicaciones más prácticas para su uso. Luego de ello tenemos la clasificación
de Horacio Cámpora, que lo da en el 2001, en su libro Desde la A hasta la Z, que él es un fisioterapeuta, a diferencia de Mónica, que es una fonoaudióloga. Horacio Cámpora es un fisioterapeuta que también presenta una escala de severidad. En el caso de Cámpora, algo que podemos resaltar es que él resalta la saliva y las propias secreciones de los pacientes. Cuando el paciente no puede controlar sus secreciones y el paso de su saliva, lo coloca como un nivel severo. Si bien es cierto, hay pacientes que no logran controlar el paso de su saliva y sus secreciones. Y es por eso que es bueno considerarlo, sobre todo para quienes trabajamos en unidades de cuidados intensivos. Y esto es un detonante para el acompañamiento del destete, tanto de un ventilador, tanto de un dispositivo de alimentación. Luego tenemos otra escala de severidad de Carnell, ¿no? Y colaboradores. Es una escala de severidad que va del 1 al 7. Considera 7 niveles, también desde lo normal, del nivel 1, que es normal, la ingesta normal, hasta un nivel 7, que es un deterioro severo, y el paciente tiene que tener una ingesta o enteral o parenteral, según sea el caso del paciente y de sus compromisos patológicos. Luego tenemos también la escala de severidad del ASHA, que internacionalmente está reconocida. Esta escala de severidad va desde el nivel 1 hasta el nivel 7 y dentro de esos niveles ASHA clasifica la disfagia como severa, en nivel 2 disfagia moderada severa, nivel 3 disfagia moderada, nivel 4 disfagia leve moderada, nivel 5 disfagia leve y nivel 6 considera que es dentro de límites funcionales la ingesta oral y el nivel 7 que es dentro de los límites normales. Habla de límites funcionales donde el paciente puede consumir y pasar alimentos de forma segura, pero no muy eficiente, hasta el nivel 7 que él considera que el paciente consume, puede pasar alimentos de forma normal, considerando la seguridad y la eficiencia al mismo tiempo. Luego tenemos esta escala de severidad que es el Eating and Drinks Ability Classification System, que nos clasifica en 5 niveles. El más conocido como el EDAX. El EDAX clasifica en 5 niveles la ingesta oral, que va desde el nivel 1, que el paciente puede comer y beber de manera segura y eficiente, hasta el nivel 5, que el paciente no puede comer en forma segura ni beber en forma segura ni eficiente, ¿no? Esta considera que la alimentación por sonda debe ser la básica, la nutricional, la sustentable. Y dentro de sus estudios psicométricos, pues que lo avalan a esta escala, reflejan una fiabilidad de 0.72, así como una adecuada validez, que también esto habla muy bien de esta escala de severidad. Pero, como todos diríamos, tenemos un gol estándar en las escalas de severidad. Particularmente, yo en el centro, en Perú, utilizo el FOIS. ¿Por qué? Porque según los estudios psicométricos del FOIS, muestran que es una escala que posee un nivel de fiabilidad con unos valores de 0.88 a 0.91, que es altísimo a comparado de otras escalas de severidad, así como una fuerte validez consensual de criterio y de validación cruzada. Es más, si hoy todos entramos a Google y vemos cuál de las escalas de severidad ha sido la más buscada, pues esta Gold Standard como el FOIS sale ganadora con todos los aplausos, ya que es una escala de severidad práctica y al mismo tiempo minuciosa. Aquí tenemos el FOIS, que se divide en 2 bloques, que es el primer bloque que es dependiente de una vía alternativa y el segundo bloque que es de una ingesta por vía oral exclusiva. Dentro del el primer bloque, que es la fase dependiente de una vía de alimentación alternativa, que puede ser enteral o parenteral, o inclusive el inicio para iniciar el paso de inicio a la ingesta oral con alimentos adaptados. En el primer bloque tenemos el nivel 1, nivel 2 y nivel 3, donde el nivel 1 va desde nada por vía oral y la alimentación es netamente por vía enteral o parenteral.
Y luego en el segundo bloque que va a la ingesta por vía oral exclusiva, que va desde el nivel 4 con una dieta total con una sola consistencia, donde el alimento ya ha tenido una adaptación, hasta el nivel 7 que la dieta oral va sin ninguna restricción. Bueno, aquí como ven hay varios estudios que dan que el FOIS, ¿no? Que el FOIS es una escala de severidad utilizada, validada, consensuada y como les dije, es el gold estándar de las clasificaciones donde se pueden aplicar, donde se utiliza según la aplicación de diferentes tipos de diagnósticos que se dan, sea instrumental o no instrumental, en las diferentes instituciones hospitalarias. Definir disfagia creo que sería redundar, ya todos lo sabemos y lo conocemos, y creo que es importante nuestra labor dentro de la aplicación de nuestros pacientes para poder nosotros así poder elegir el de severidad, sea cual sea la etiología de la patología de nuestros pacientes y en las diferentes unidades hospitalarias que podamos abordar o iniciar una ingesta oral. Una ingesta oral no solamente se inicia en hospitalización, también lo podemos iniciar en UCI, dependiendo del nivel de severidad de nuestro paciente y compromisos neurológicos que también presenten. Pueden ir desde una compota hasta un banquete adaptado para ellos. Muchas gracias, que tengan todos un bonito 12 de diciembre.